muy rica, con muchos puntos de vista, muchas coincidencias. Y creo que la principal es la idea de que el nuevo sistema pues no tiene regreso, que no hay una necesidad, o al menos en este momento no se ve que haya que hacer ajustes estructurales mayores, cambios estructurales mayores, sino más bien ajustes operativos, que realmente no es un tema de hacer grandes cambios en la Constitución o en las leyes. Sin embargo, sí salieron algunas propuestas que creo que tienen más calado, como la idea que se comentó de uniformar la legislación penal sustantiva, que yo le veo la ventaja de, pues sería la oportunidad de poner un alto y quizá regresar pues en esta dinámica que a mí me parece un poco irracional de aumentar y aumentar las penas, y veo ¿no? Se roba a alguien una goma y le dan 10 o 12 o 15 años de prisión, en fin, ya no sé, ¿no? Se ha perdido la proporcionalidad, creo yo, en las penas, y sabemos que cambiar la ley pues no está resolviendo los problemas de inseguridad. Luego se mencionó el tema del arraigo. Creo que hay coincidencia en que pues tendría que quitarse la Constitución por muchas razones, y yo sé que en términos de números ya no se está solicitando prácticamente. Es decir, todavía en el gobierno anterior, el presidente Calderón, que fue cuando se hizo la reforma, sí era una cosa que se solicitaba con frecuencia, y pues yo creo que el clima de crítica y de rechazo al arraigo ha hecho que en la realidad no haya un uso importante, es lo que yo entiendo de los números, de manera que pues también ya habría el camino a pensar en eliminar eso de la Constitución sin ninguna duda, y pensar si eso tiene viabilidad en otro nivel. Creo que hay una posición muy clara y muy fuerte de varios de los participantes en relación con la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Creo que ese es un punto importante, no sé si valga la pena decir algo más al respecto. Y luego la necesidad de tener unidades de medidas cautelares que permitan que sea operativo cuando finalmente los fiscales o el Ministerio Público solicita esta medida. Luego, a mí me parece que para la mesa es muy importante el punto de contacto del Ministerio Público y el Poder Judicial en las distintas acciones, en las distintas audiencias. Me parece que se ha dicho poco del amparo, no sé si sea un tema sobre el que haya que decir algo más en relación con la Procuración de Justicia. Y retomo finalmente, aunque este es un tema más general, lo que decía Carlos Ríos sobre la necesidad de tener una entidad que pudiera elaborar y diseminar información objetiva sobre el funcionamiento del sistema. Bueno, finalmente hay instituciones y hay entidades que están elaborando información sobre el funcionamiento del sistema. El magistrado Olvera y la unidad de consolidación que hay en el Poder Judicial de la Federación pues está realizando análisis de cómo está funcionando el sistema desde el punto de vista de la jurisdicción federal, y pudimos ver que nos daba algunos datos importantes estadísticos al respecto. Pero en fin, habría que pensar si esto es algo que hay que centralizar o estimular para que más instituciones y más entidades vayan elaborando la información y podamos ir sabiendo día con día cómo va funcionando el sistema. Y lo que es más importante es que esa información retroalimente el funcionamiento, ¿no? Que eso es lo que empiece a tener un impacto y no sea nada más, digamos, un insumo para estudios académicos que se publicarán o no se publicarán dentro de algún tiempo. Bien, pues yo abriría la mesa, comentarios, no sé si quieran que sea alrededor de esto que he enunciado, pero si hay otros temas, pues son bienvenidos. Carlos. Bueno, creo que respecto a la necesidad de reformas estructurales, creo que sí hay necesidad de reformas estructurales del sistema de justicia, y una de esas tiene que ver justo con lo que mencionaba Andrés hace un momento, con la necesidad de revisar el artículo 19 constitucional y eliminar el arraigo, que creo que ya es un consenso importante entre todos los actores del sistema, y también, por supuesto, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Eso es un escándalo.
La red de juicios orales y el debido proceso, que como sabes es una organización ciudadana que ha estado involucrada en la implementación del sistema desde que se pensó como idea, ¿no? Y presentó una iniciativa, ¿no? Puntualmente sobre estos temas, y uno de los claves era pues justamente este tema, ¿no? El de la prisión preventiva oficiosa, junto con otra figura que tienen en otros países de Sudamérica, como Chile, pero que en México pues la convertimos en el antiguo y añejo auto de formar prisión, ¿no? Que pues tiene todas esas formalidades de argumentación que están en las audiencias y que en buena medida condiciona que se formalicen las actuaciones justamente en las audiencias preliminares, y que genera pues estos horribles audiencias kilométricas, ¿no? De 26 horas que mencionaban hace un momento, que bueno, pues evidentemente son absolutamente contrarias al sistema, ¿no? Dentro de esta iniciativa también se prevén algunos temas respecto del amparo, ¿no? Porque como saben, pues el amparo ha sido un recurso muy generoso en México, creo que está muy consolidado como herramienta de protección para multitud de temas, pero que no se compadece con una metodología de audiencias, ¿no? Y que de hecho hace que en buena medida las audiencias pierdan pues digamos su sentido, si después alguien, un juez va a poder hacer un análisis de lo que ocurrió en esa audiencia, ¿no? Y sin haber estado realmente presente, observando cómo la información que ahí se vertía, pues va a tomar la decisión que en definitiva va a adoptarse sobre el caso específico, ¿no? Entonces sí se planteaban algunas modificaciones, la necesidad de prever que el amparo solamente fuera procedente por actos de imposible reparación, ¿no? Eso es, en lugar de contar con ese amparo legalidad tan extremo que hoy por hoy tenemos, y que pues ya desde Rabasa, ¿no? Se decía que era una imposible tarea, y que bueno, pues ha generado este nudo, ¿no? En el sistema que sería necesario revisar. Pero creo que la urgencia sí está, bueno, primero con contener posibles contrarreformas, ¿no? Que eso es algo que pues realmente nos preocupa mucho, las iniciativas que están ahora presentadas, ¿no? Y la necesidad de realmente avanzar más allá, ¿no? en la reducción, en la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Recordemos que este sistema funcionó de origen en los estados de Chihuahua y Oaxaca sin prisión preventiva oficiosa, y no pasaba nada, ¿no? No hubo estos horrores que pintan este apocalipsis que Renato Sales se complace en describir y en poner en los medios todos los días. Gracias. Muchas gracias, Andrés Harfuch. Ahorita Se me había olvidado mencionar algo que había dicho el magistrado, que ahora no está aquí, que veía poco con alarma que había un 25% de absoluciones. Y está bien. Eso es un sistema normal en un país civilizado. Es decir, en un país, yo eso lo tuve que estudiar cuando en Argentina se implementó el juicio por jurado, siempre se miden cuántas condenas y absoluciones hay. Y da un 75-25, 80-20. Después vimos que en los Estados Unidos y en Inglaterra ese es exactamente el procedimiento normal, con lo cual, lejos de asustarlos, por el contrario, el sistema está funcionando. Es decir, es impensable concebir un sistema. Los japoneses tuvieron que poner juicio por jurado porque cada vez que una persona era acusada, en el 99% de los casos lo condenaban. Eso no es un sistema judicial. Eso lo quería decir a ese modo. Y lo otro es simplemente decir, pues no soy quien yo para hablar de reformas estructurales, pero sí decir que también México bien podría librarse de algo que nosotros aprendimos en la práctica. Uno piensa que al instaurar un modelo adversarial, esto va a traer un montón de soluciones en relación al tema de la seguridad urbana. No es así. No le pidamos al sistema cosas que el sistema no puede dar de ninguna manera. Esto quiere decir entonces, ¿para qué hicimos el cambio del sistema inquisitivo al adversarial?
No, primero hay que hacerlo porque el otro era un modelo autoritario, es un modelo propio de los países totalitarios, de los países de la época feudal, y tenemos un diseño constitucional. Bien, y además porque tenemos que darle garantías a nuestros ciudadanos que cuando sean acusados tengan un sistema que respete sus derechos básicos. Entonces, pero el sistema adversarial por sí solo no va a solucionar estos problemas, y esto hay que transmitirlo. Lo que sí abre es un montón de posibilidades nuevas, y por eso esta es la razón por la cual yo creo que en ese sentido el sistema de prisión preventiva oficiosa es distorsivo, y creo que claramente hay que abolirlo, pero simplemente yo la idea que sí quería dejar de tocar es algo que sí se puede hacer ya, y que sí se ha hecho en muchos países latinoamericanos de la región, aunque es difícil, a veces es políticamente inconveniente. Por ejemplo, en mi país existe dentro del Ministerio Público una unidad fiscal llamada Unidad de Análisis Político Criminal. Es decir, han destinado a 3 fiscales muy inteligentes que lo único que hacen, junto con un equipo y con sectores muy, podríamos llamar así, honestos de la policía, analizan el fenómeno de cada delito, bajo la lógica, como yo digo, de la empresa. Es decir, todos los delitos funcionan como una empresa. Por ejemplo, tomemos el robo de automotores. El robo de automotores, están todos los chicos, cada vez más chiquitos, pobres, que van y roban los autos con armas. A veces matan a los ocupantes. Es un delito terrible. Bien, esos chicos reciben, esta gente investigó, reciben 5.000 pesos por cada auto robado. Vamos a ver quién les paga. Bueno, pero después ese auto robado no salía de la esfera de esos chicos e iba a lugares donde lo desarmaban. Trabajaba otra gente. Después había conductores que repartían en camiones las piezas robadas y las llevaban a lugares de venta. Entonces empezaban a ver todas las estructuras, que además no son siempre las mismas, van mutando constantemente. Por ejemplo, el tráfico ilegal de medicinas, el tráfico de drogas, muchísimo, todos los delitos se pueden descomponer así. Bueno, esta unidad fiscal lo único que hace es analizar cómo va mutando permanentemente cada delito y decide después abastecer de información a los fiscales de línea para decirles dónde intervenir. Por ejemplo, en el caso de robo de automotores, se decidió intervenir simplemente quitándole la licencia de conducir a todos los camioneros que iban por las rutas conduciendo las piezas robadas. Automáticamente eso hizo caer todo el robo de autos en varias regiones. Hubo muertos en el medio porque era tanta la plata que se manejaba que hubo ajuste de cuenta con policías, etcétera. Pero lo cierto es que con una medida simple y puntual, que es lo que haría, es decir, en una empresa uno sabe que están los operarios, están los empleados administrativos, están los gerentes, está el jefe, hay distintos niveles. Y cualquier empresario sabe esto y sabe dónde tienen que intervenir cuando tiene un problema. Bueno, en el sistema hoy de los países más desarrollados está es decir, no puede concebirse un sistema de seguridad, pero ¿no es cierto?, dentro de un sistema adversarial que no tenga esto, y lo digo concretamente, lo propongo, tiene que estar dentro del Ministerio Público, tiene que haber una unidad de análisis político criminal que se dedique nada más que a estudiar cómo va mutando el fenómeno delictivo en todas sus áreas. Es una tarea apasionante, muchísimos fiscales se han enganchado en mi país con esto, policías que también honestos también lo han querido hacer, y esto ya ha producido muchos resultados, se han hecho congresos, etcétera, y bueno, esto es lo que yo quería puntualizar, ¿es cierto?, para México, para mostrar cómo esto de la prisión preventiva oficiosa es echar mano a una herramienta de la Inquisición que no sirve para nada. Bien, muchísimas gracias. Jorge Gutiérrez. Yo me sumo a la idea y al planteamiento de Carlos Ríos, en el sentido de que sí es necesario realizar ajustes. Creo que algunos de la naturaleza normativa, como se ha mencionado, me parece que hay cierta unanimidad en cuanto a ello. Bueno, la supresión del arraigo en la Constitución, la supresión de la prisión preventiva oficiosa. No se nos olvide que todo delito que tenga considerada pena privativa de libertad es un delito susceptible para aplicar prisión preventiva en el proceso, pero justificando riesgos, caso por caso y con evaluación contundente. Ojo con ello, no solo la prisión preventiva oficiosa. Y eso es un gran dilema. La supresión del auto de vinculación a proceso y la evaluación de las causas probables, las apariencias de buen derecho, la razonabilidad de continuar con las investigaciones para aproximar a un escenario eventual de juicio, pues que se haga en el contexto en que se pida una medida cautelar. En este procedimiento penal, como lo tenemos con la figura del auto de vinculación,
Si quiere la gente del Ministerio Público continuar con investigación y complementarla intraprocesalmente para aspirar a una preparación del juicio y al juicio, tiene que justificar los extremos del auto de vinculación a proceso. Entonces dicen, bueno, ya me pusieron a trabajar gratuitamente, pues ahí les pido ahora la medida cautelar. Pero si eso se suprimiera, entonces perfectamente puede formular imputación para que el imputado conozca los contenidos preliminares del cargo y en la medida en que vaya a pedir una medida cautelar, pues justificar la razonabilidad, el tema material para poder cautelarlo, como pasa, por ejemplo, en una orden de aprehensión. Y así entonces se potencia el citatorio versus la orden de aprehensión, pues aquí igual se potenciaría un proceso penal sin cautelar alguna. Y si se va a pedir cautelar, pues será requisito justificar apariencia de buen derecho y riesgos necesarios, proporcionales y lógicos para poder cautelar al sujeto. Entonces, ese es otro tema que creo que a nivel normativo tendría que ajustarse. También a nivel normativo creo que tiene que ajustarse el tema del amparo mexicano. El tema del amparo mexicano. Comparto la idea que es una institución nobilísima en la historia del derecho constitucional y procesal constitucional de este país, un instrumento protector y reparador de los derechos de las personas en México. No obstante, se ha prestado a verdaderos extremos, a verdaderas decisiones que sinceramente a mí no me da lo que he estudiado, que no es mucho, pero vamos, para poder entender cuál es la razón de ser de esas determinaciones, como por ejemplo, amparos que se han concedido para reponer audiencias porque la gente del Ministerio Público leyó, porque la gente del Ministerio Público inclusive se apoyó en una tarjeta para dar cuenta de un número de serie de un arma o de una placa de conducir, una placa de vehicular, cosas de esa naturaleza. Amparos que se han concedido porque en la audiencia no se mostró la cédula del defensor, porque en la audiencia no se llevó a cabo la identificación de los que intervienen. Y aquí esto tiene que transformarse. Creo que el amparo está relacionado a otro aspecto que ya no es normativo de ajustes, que es en el ámbito operativo, potenciar y favorecer las reparaciones de derechos desde el seno de la instancia y evitar, en la medida de lo posible, que sean heterorreparadas a través del recurso o a través del juicio de amparo, sino desde el propio juzgador que interviene en el acto procesal. Hay normas contundentes y eficaces en el Código Nacional, como el régimen de saneamientos, de convalidaciones y de nulidades que operan incluso de oficio y por supuesto a petición de parte. Eso tiene que transformarse. Hay una transformación en cuanto a ello porque, por ejemplo, hay todavía muchos abogados de uno y de otro rol, fiscalías, defensorías, en fin, que le apuestan a la construcción de agravios para que se les reparen desde la lógica del recurso violaciones formales en donde ellos no hicieron la petición de saneamientos desde el acto procesal y que conforme a la lógica del proceso tendría que estar convalidado y todo agravio tendría que estar infundado. No obstante, lo consideran fundado, operante y eficaz y entonces modifican, revocan o reponen las diligencias. ¿Qué decirlo al construir conceptos de violación en el juicio de amparo? Hay juicios de amparo directos que se han promovido y que han ordenado la reposición, por ejemplo, en el estado de Morelos, un juicio de amparo del 2014, de junio, está publicado en el semanario, es una aislada, en donde ordenaron la reposición de un juicio porque un defensor no expuso su teoría del caso en un alegato de apertura, porque en ejercicio de su derecho manifestó que no quería hacer su alegato de apertura. Cuestiones de esa naturaleza, ¿qué construcción argumentativa llevó a cabo ese colegiado del 18º circuito? Pues que se consideran violadas las formalidades esenciales del procedimiento bajo la lógica de que tiene que contestar los cargos comunicados en el alegato de apertura de la Fiscalía. Ese tipo de malentendidos, y eso tiene que transformarse. Entonces, también potenciar un litigio de fondo versus forma, y eso está relacionado con las reparaciones desde el proceso, desde la instancia, disminuyendo cuantitativamente la necesidad de dolerme vía agravio o vía concepto de violación, y si me llego a doler, un tribunal bien entrenado, tanto de segunda instancia como de amparo, no tendría por qué reconocerme eficacia jurídica en los planteamientos que yo haga en ese entendido. Y finalmente, potenciar también el protagonismo de las audiencias como escenario para llevar a cabo actividad materialmente jurisdiccional, no administrativa. Todo proceso tiene también actividad materialmente administrativa. Se llegó a dar, yo mismo llegué a incurrirlo como juez en el 2007, 2008, pero precisamente bajo esta lógica
que uno lo reflexiona y dice, ¿pero qué tengo que estar haciendo eso? Pedirle N cantidad de datos a los imputados en las audiencias. ¿Cuál es su nombre, su edad, su domicilio, etcétera? Cuando es esa información que se tiene que pedir a priori, ex ante a una audiencia, porque es materialmente administrativa. Mucho menos está requiriendo cédulas profesionales de los postulantes que vayan. Pero ya nos damos cuenta que lo han dejado de hacer y se han enfrentado con reposiciones. ¿Esto cuál es el discurso a los fiscales? Apréndete muy bien tus casos, porque ni siquiera te van a permitir apoyarte en una tarjetita sobre el número de ciertas cosas. Si yo fuera un fiscal, que me piden ser un fiscal, un operador jurídico Superman, diría, discúlpeme, pues le renuncio y me dedico a ser consultor y me aprendo N cantidad de doctrina y de información quizás muy importante para vivir de ello, en lugar de estarme aprendiendo contundentemente las carpetas de investigación. No me da para tanto la memoria. Y entonces ese tipo de resoluciones desincentivan el acceso a la justicia porque la piensan muchísimo para después llegar. Porque el colegiado de su circuito, pues, está construyendo ese tipo de posturas. Y por el otro lado también, pues ese tipo de resoluciones incentivan la producción de actividad materialmente administrativa, como el estar identificando a los intervinientes en las audiencias. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una serie de normas que bajo la estricta técnica legislativa no tendrían por qué estar, como el 44 que impulsa la oralidad, y se dijo desde la creación del código, mucho ojo con este artículo porque se va a prestar a que consideren violadas formalidades, y es lo que ha ocurrido. Pero su idea era potenciar la oralidad. El 54 del Código Nacional que busca, y lo dice expresamente, que la identificación de los que participan en las audiencias sean previo a la audiencia, pues de nada ha servido porque se hemos enfrentado a este tipo. Y otro tipo de numerales que buscan ellos. Entonces, la propuesta es ajustes normativos, supresión de arraigo, de prisión preventiva oficiosa, de auto de vinculación a proceso, ajustes al juicio de amparo, su lógica, sus propósitos y sus reglas específicas, sus principios, por supuesto, y ajustes operativos en el tema de potenciar la reparación intraprocesal, las autorreparaciones antes de las heterorreparaciones, el litigio de fondo versus forma, privilegiar que en las audiencias se realice actividad materialmente jurisdiccional y no materialmente administrativa. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, primero Alejandro, después Alonso y después la magistrada. Sí, de manera breve también. Yo quisiera comentar algo que me parece que es importante, que tenemos que cuidar, porque desde 2008, bueno, incluso antes, en Oaxaca y Chihuahua, cuando empezábamos, como bien lo decía el maestro Carlos Ríos, pues teníamos algunas discusiones sobre cómo tendríamos que entender el modelo que pensábamos para nuestro país. Y creo que conforme ha ido pasando el tiempo hemos ido aprendiendo ciertas cosas, hemos evolucionado incluso algunos en nuestros criterios, hemos cambiado, pero sigue habiendo 2 o 3 como visiones, creo yo, todavía que permean en el país y permean a través incluso de las propias capacitaciones y eventos académicos. Hay, siento yo, más o menos identificados 2 o 3 versiones que desafortunadamente además pues son muy distintas entre sí. Entonces lo que estamos generando sí es un poco la confusión entre los operadores, incluso de qué es lo que debemos ver como el modelo mexicano, o qué es lo que debemos entender como modelo mexicano ya de nuestro sistema de justicia. Incluso en el tema de las instituciones, y yo lo digo no por defender a las instituciones, que yo he estado dentro de las instituciones, pero también he estado fuera y también he sido un crítico desde adentro y también desde afuera, pero sí de repente también pareciera que hay como estos dos lados, ¿no? Del institucional y de los que no están dentro de las instituciones, y hay algunas cosas creo que podemos rescatar por la experiencia que se vive dentro de las instituciones. Los funcionarios que estamos dentro de las instituciones hoy vivimos algunas experiencias como jueces, como fuimos, por ejemplo, ¿no? Jorge y yo en su momento, como ministerios públicos, experiencias que desde el escritorio se viven de una manera distinta que cuando estamos fuera de. Yo no quiero ponerme en lugar de uno o de otro, pero sí quisiera poner sobre la mesa que tratemos de buscar ser lo más conciliadores que podemos, sobre todo en temas normativos y de las discusiones que se vienen. Hoy en día tenemos 2 iniciativas importantes en las respectivas cámaras, y creo que yo coincido con muchas de las posturas de una de las iniciativas, pero también creo que podemos rescatar cosas de la otra. Y finalmente, utilizando un término que utiliza, que yo lo escuché al menos utilizar al maestro Sergio García Ramírez y que a mí me llamó mucho la atención, no caer en el tema de la ilusión normativa. Finalmente, y por eso yo me he atrevido a decir, el sistema no tiene fallas.
Los que fallamos somos los funcionarios que lo operamos. En algunos casos los jueces, en algunos casos los ministerios públicos, la manera en que estamos entendiendo el sistema. Los sistemas se diseñan, puede haber algún tipo de incongruencia, pero incluso esas, ¿sí?, se pueden resolver a través de la manera en que se interpreten y en la manera en la que operamos, digamos, los funcionarios que estamos inmersos en el sistema de justicia. Yo no veo al sistema con fallas como tal, incluso, por ejemplo, este tema de la prisión preventiva oficiosa, que creo a nadie nos gusta, y efectivamente, como lo dice Carlos Ríos, en Oaxaca, por ejemplo, estuvimos trabajando durante casi 2 años sin eso y nunca tuvimos mayor problema. Por ahí 1 o 2 asuntos en los que la prensa, en uno de ellos me tocó incluso a mí, fue dura, digamos, ¿no? No le gustó y generó por ahí molestia incluso en la sociedad, pero en realidad procesalmente no tuvimos mayor problema con el tema de no tener prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, siento que en este tipo de foros tenemos que aprovechar y tenemos que aportar cómo vamos a poder diseñar un modelo de procuración de justicia que sea conveniente, que sea operativo, que sea eficiente para nuestro país, y en gran medida, ¿sí?, esto va a ser, digamos, exitoso, por decirlo, por poner un término, no aferrándonos a lo mejor en una postura en particular respecto de lo que tenemos que modificar en la norma, porque al final de cuentas es una ilusión normativa lo que queramos hacer, si queremos aferrarnos en esos cambios o ajustes desde la norma. Creo yo que en todo caso tendríamos que tratar de ir tratando de tener una visión un poquito más común, ¿no?, de estas 2 o 3 visiones muy claras que son diferentes, tratar de encontrar una visión un poquito más común, incluso desde la postura institucional y de la postura académica o de expertos, y construir desde ahí pues algunas líneas, algunos criterios que sí tendrían que permear en la capacitación, para que los operadores no tengan esta confusión que tienen. En mi estado mismo, yo recién acabo de incorporarme de nuevo a una institución, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y empiezo a platicar con ministerios públicos, e incluso ahí mismo, ¿no?, tenemos este criterio porque vino tal maestro y de repente tenemos este otro. Podemos tener muchos criterios los que nos dedicamos a dar la capacitación, pero creo que sí más o menos podemos identificar por lo menos 2 o 3 muy claras visiones que hay en México y conocemos quiénes encabezan esas visiones, y creo que sobre eso tendríamos que trabajar. Incluso en este tipo de foros, por ejemplo, yo propondría, sabemos quiénes tienen ahí, por ejemplo, una formación y que han premiado mucho. Yo diría 2 nombres ahí muy claros, el doctor Daniel Hidalgo Murillo, el doctor Gesber Benavente, por ejemplo. Yo creo que valdría la pena. Pasa un poco con lo que pasó cuando hicimos el Código Nacional. Los que no estuvieron en el Código Nacional fueron los primeros en decir, lo hicieron a la carrera, no había expertos, no había… ¿sí? Y los que estuvimos en esas mesas, pues defendíamos un poco el código porque sabíamos lo que nos costó las discusiones que tuvimos en esas mesas, a veces por un artículo todo un día y no nos poníamos de acuerdo. Y entonces, a lo mejor si en esa mesa hubieran estado esos que dicen que lo hicieron inexpertos porque no fueron invitados ellos, a lo mejor hubiéramos calmado un poco eso, ¿no? Creo que podríamos también utilizar este tipo de foros para tratar de traer, creo que estamos más o menos identificados y nos conocemos los que hemos estado trabajando estos temas de hace algunos años. Entonces hay por ahí 2 o 3 personas que a lo mejor valdría la pena tenerlos aquí en la mesa, discutirlos, pensando, insisto, en esto que sería, digamos, mi propuesta, no aferrarnos en el tema de que la norma o los ajustes que hagamos en la norma nos va a resolver el problema. Creo que es más un tema del recurso humano, de las personas que están operando, ver cómo podemos trabajar y avanzar con ellos, ¿no?, y con el sistema que tenemos diseñados. Y concluiría, el sistema para mí no tiene fallas, los que estamos fallando y tenemos que mejorar somos los que lo operamos. Bien, muchas gracias, Alonso. Si quieres, primero la magistrada, por favor. Bueno, magistrada Leguizamo, por favor. Muchas gracias. Bueno, en relación a la cuestión del amparo, que es lo que, pues, realmente es lo que me dedico en la Administración de Justicia. Yo quiero comentar que desde la iniciativa del 2004, cuando se presentó por primera vez esta iniciativa de un cambio al sistema de justicia penal, entre ellos se decía que el amparo era un obstáculo para el sistema de justicia penal. Se aprueba la reforma en 2008 y se mantiene el juicio de amparo. Yo entiendo que actualmente, y con motivo de la última miscelánea penal del 17 de junio del 2016, en donde se reformó, entre otras legislaciones, la ley de amparo,
no está armonizada prácticamente con el nuevo sistema de justicia penal. Nosotros lo advertimos porque cuando recibimos los amparos, sobre todo los amparos directos, hasta donde el tribunal colegiado debe analizar en términos de la ley de amparo y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es ahí donde luego se plantea, y ha habido ahorita criterios discrepantes entre tribunales colegiados en relación a qué es lo que se debe de analizar en el amparo directo. Si solamente tenemos que analizar a partir de, obviamente que es la sentencia de apelación, la que es nuestro acto reclamado, pero hasta dónde debemos analizar esta sentencia de amparo, digo la sentencia de apelación. Y si debemos de analizar todo el sistema, o todo el juicio penal acusatorio. Hay estos criterios discrepantes precisamente porque no hay esa armonización de la ley de amparo con el Código Nacional. Hay tribunales colegiados que dicen que se inicia el estudio del amparo directo con el auto de apertura a juicio oral. Hay otros que dicen que no, porque la ley de amparo establece un catálogo de violaciones procesales, el 173, inciso B, en donde se dice que se debe de revisar todas esas violaciones procesales desde la audiencia inicial. Hay un precepto en la ley de amparo que dice que se inicia el juicio de amparo con la audiencia inicial. Entonces, si el colegiado tiene que seguir las cuestiones normativas de la ley de amparo como órgano de control constitucional, tiene que analizar las violaciones posibles que hubiere en ese juicio penal desde la audiencia inicial. Es más, hay violaciones que dicen desde la detención. Entendemos, lógicamente, que la estructura del sistema acusatorio tiene pues precisamente mecanismos de control para ir evitando que haya violaciones procesales, el saneamiento, la nulidad, la convalidación, sí lo entendemos, y que cada una de las fases son independientes unas de otras, y que precisamente con base en ello, nosotros, los que aplicamos la ley de amparo, tenemos de alguna manera, a pesar de que no está armonizada, tenerla que ir armonizando para evitar precisamente que el sistema acusatorio penal funcione adecuadamente y no sea un obstáculo, lo que se decía en un inicio, de que el juicio de amparo es un obstáculo. Hemos tenido congresos, hace 2 semanas tuvimos el último Congreso Nacional de Jueces y Magistrados, en donde los temas principales fueron precisamente la aplicación del amparo en el nuevo sistema acusatorio. Se obtuvieron bastantes criterios encontrados que todavía no se puede, digamos, consolidar como se está consolidando el sistema acusatorio. Pero sí, de alguna manera, estamos conscientes que si el Ministerio Público, en una audiencia, cualquiera que fuere, lee y no está haciéndolo como se espera que realice toda su argumentación de manera oral, pero si lo está leyendo, lo está haciendo de manera oral. Por lo menos ya nosotros estamos ahora, probablemente, como lo dice aquí el doctor Pedro, sí, Jorge, el doctor Jorge, de que definitivamente sí ha habido colegiados, y yo supongo que en muchos de los anteriores sistemas orales que estaban previstos en las legislaciones estatales, en donde los colegiados sí hacían esa reposición de procedimiento. Actualmente, por lo menos ya estamos conscientes que eso no es llevar a cabo esas reposiciones, pero sí lo que les quiero comentar es que prácticamente si quiere que la ley de amparo se armonice con el código, sí necesita ver algunos ajustes normativos de la ley de amparo hacia el Código Nacional. Nosotros tratamos, por lo menos los colegiados, en las interpretaciones que damos, tratar de ser no tan literal, sino interpretaciones mayores,
teleológicas para que armonice un sistema con otro y tampoco dejar de advertir de que si hay violación a derechos humanos se deben de respetar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alonso. Muchas gracias, Héctor. Brevemente, dos temas adicionales que me parece que son, que convendría tomar en cuenta para los propósitos de la consulta en la que nos encontramos. Primero, y este es el diagnóstico breve, es, en efecto, tenemos una sociedad civil y una población que tiene miedo, que se siente insegura. Las encuestas de ENVIPE son clarísimas sobre cómo la ciudadanía se siente vulnerada en su ámbito más cercano, en su espacio más cercano de seguridad. Esto se ha generado, me parece, por dos factores esenciales. Primero, en efecto, tenemos una oleada de delitos de alto impacto, ciertamente lo hay, pero además se ha escandalizado la operación del alto impacto sin darse cuenta que la inmensa mayoría de la actividad delictiva no tiene que ver con conductas de alto impacto, ¿no? Y esto entonces me conduce al tema de la delincuencia organizada, que fue materia de la consulta, o que es materia de esta consulta en particular. La iniciativa de reforma constitucional a la que se refirió Carlos, que se presentó el 15 de diciembre de 2016, me parece que sí es uno de esos cambios normativos que es indispensable. Convengo en que cambiar la norma no cambia la conducta per se, pero por supuesto que es premisa indispensable para que la conducta se conforme a los valores que se quiere proteger. Es indispensable regular de manera independiente el régimen de delincuencia organizada. Y con eso lograremos dos propósitos. Primero, dotarle de verdaderas capacidades especializadas a la investigación, procuración y administración de justicia en materia de delitos de alto impacto, estas grandes estructuras a las que se refería nuestro amigo Andrés, ¿no? Y dos, para los propósitos de consolidar un sistema de procuración y administración e impartición de justicia verdaderamente correspondiente con el modelo democrático, aislaremos el resto de la actuación de ministerios públicos, investigadores, policías y jueces para poder incentivar que su actuación se ajuste a la norma general y no a la norma de excepción, como delincuencia, como prisión oficiosa, como prisión preventiva en general, como arraigo, por supuesto, como investigaciones con testigos sin rostro, como introducción mediante lectura. Todas estas reglas extraordinarias o excepcionales que son terriblemente preocupantes, por lo menos podremos contenerlas en un régimen excepcional de delincuencia organizada. Hoy día tenemos una ley federal de delincuencia organizada que no nos sirve para eso. Es indispensable compartir las competencias entre los poderes judiciales y los poderes ejecutivos federal y locales para que ambos se aboquen al combate a la delincuencia organizada de manera excepcional, aislando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, propuesta concreta, queremos mejorar la administración y el combate a la delincuencia organizada y con ello incentivar que se mande un mejor mensaje a la ciudadanía. Démosle adelante a la iniciativa para regular de una y buena vez por todas la delincuencia organizada conforme a la propuesta que está establecida desde el 15 de diciembre del año pasado, que además tiene un efecto colateral a lo que se ha referido Alejandro Magno en dos ocasiones en sus intervenciones, la responsabilidad política del juez. Es cierto que no es fácil ser juez de control y no es fácil ser juez de sentencia cuando se tiene enfrente a un multihomicida con 3,000 almas a cargo, ¿no? Como ocurrió en más de una ocasión, por ejemplo en Chihuahua, donde yo soy originario, ¿no? Bueno, sí, ciertamente no es fácil, ¿no? Porque las decisiones son decisiones difíciles. Bueno, si aislamos, e insisto, especializamos la procuración y administración de justicia en combate a la delincuencia organizada, facilitaremos el trabajo político de los juzgadores, que además, dicho sea de paso, qué bueno que tengan finalmente los jueces responsabilidad política, ¿eh? Qué bueno que se sientan incómodos cuando la prensa los ataca, porque es un cargo político, igual que el presidente de la República, igual que el legislador. Qué bueno que así sea, es el escrutinio democrático. Segunda idea concreta, defensa privada, Héctor. Si hablamos de un sistema de procuración y sus implicaciones con la administración de justicia, tenemos que retomar la discusión sobre la regulación profesional de la abogacía. No podemos subsidiarle a los defensores particulares o privados sus deficiencias sobre pretexto de que son privados y que por tanto tienen que ir ellos solitos a capacitarse. No podemos seguir solventando las
las deficiencias y las limitaciones del ejercicio independiente de la profesión. Queremos, así como queremos buenos jueces, queremos buenos fiscales, nos urge buenos defensores, y eso pasa por regularlos técnica y éticamente. Y ahí está 2 iniciativas en el Congreso de la República que lamentablemente están dormidas, y que en particular me importaría mucho que en esta relatoría se incluyera como una propuesta concreta. Resucitar y recomendar la regulación profesional de la abogacía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿Nadie más? ¿Nos vamos a ir más temprano? A ver, por favor, Nancy. Bueno, de una forma nada más puntualizar, yo creo que dentro de la impartición de la justicia hay 2 puntos fundamentales, que es tratar las causas, pero también las consecuencias. La idea principal es, por ejemplo, ahora con lo de ley de adolescentes, que es también una locura, ¿no? Y que supuestamente tiene que abordar esto, las causas y las consecuencias como grupo vulnerable. Los modelos que se proponen ahorita de intervención, sobre todo en estas soluciones alternas, tienen que ver con ese escenario que brinde los espacios para que el adolescente pueda hacer ese cambio reflexivo sobre los actos. Si bien sabemos que es un grupo vulnerable porque todavía no es una persona hecha, ¿no? Por decirlo de alguna forma, hay algunos procesos psicológicos que lo pueden ayudar, así como entorpecer en esas intervenciones. Nada más de una forma muy concreta. Hay modelos nuevos, como son completamente modelos de restaurativa, mediación, pues ya lo conocen, pero lo que es el diálogo, diálogo víctima, persona adolescente, lo que son los círculos, sobre todo la formalidad del proceso de la junta, bueno, esto sí requiere de una gran responsabilidad para abordar este tipo de conflictos, y sobre todo por las consecuencias. Sabemos que gran parte de los chicos que están pues siendo procesados, en un 90% inclusive, tienen algo que ver con drogadicción, con alcoholismo, y eso es muy preocupante. Yo creo que tanto la sociedad como instituciones públicas, privadas, pues tenemos una corresponsabilidad para atacar de manera adecuada este tipo de situaciones. Y sobre todo, mi propuesta, siendo muy puntual, para no quitarles mucho tiempo, tiene que ver con la formación de un consejo que vaya más allá en la supervisión, ¿no? De manera homologada, supervisar que se estén cumpliendo en medida de lo posible los lineamientos humanamente posibles, sensibles, apegados a derechos humanos y sobre todo apegados al alcance de una reparación de vida, tanto a las víctimas, pero también a los ofensores que tienen una historia de vida, y que obviamente si eso no se sana, se va a seguir el vicio del que no es víctima, es ofensor, ¿no? De una u otra forma. Entonces, esa es mi aportación básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jiménez. Sí, muy amable. Me llamó la atención… A ver, perdón. Sí, gracias. El punto que pone sobre la mesa nuestro compañero Alejandro González, el nuevo sistema versus operadores. Tuvimos un debate en su momento porque el gobierno jala la marca con lo que está sucediendo con el nuevo sistema, y dice que hay que hacer reformas, que lo que no está funcionando es el nuevo sistema. Yo voy con la idea de que son los operadores los que no están funcionando, pero ya con datos duros podemos aterrizar lo que es, y científicamente, que es una realidad. IMCO, analizando y estudiando 811 expedientes, analiza que, y da como resultado que las actuaciones de los policías, lo que es el primer respondiente, cometen omisiones importantes en sus funciones, como registrar el modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito, preservar el lugar de los hechos, así como la búsqueda efectiva de testigos. Eso redunda en impunidad, en un usted disculpe. En cuanto a las actuaciones de la policía ministerial o de investigación, los encargados de investigar el cómo, cuándo y dónde ocurrió un delito, además de entregar un informe de investigación al Ministerio Público, aportan información limitada y poco útil para auxiliar a esclarecer los hechos. Eso también redunda en un usted disculpe y que la puerta giratoria siga funcionando. Está en la práctica, según los resultados de los estudios que he estado haciendo, la balanza en la práctica se inclina a favor del imputado.
y la víctima se sobrevictimiza porque todavía hay una violencia institucional por el maltrato que hay. Y no es una cuestión de leyes. La Constitución, recordemos en el artículo 20, tiene un balance específico entre los derechos de imputado y víctima. Lo que pasa es de que ni siquiera se le dice a la víctima qué derechos tiene. No se le señalan. ¿Quién lo tiene que hacer? Los operadores, el sistema, políticas públicas, publicidad. Eso es muy importante. México Unido contra la Delincuencia revisó 640 audiencias en salas de oralidad aquí en la Ciudad de México. Detectó fallas o malas prácticas en el 94% de los casos. Entre las principales fallas del nuevo sistema de justicia que comienza a operar en la Ciudad de México en 2015, se destaca lo siguiente: los jueces son parciales y no garantizan el cumplimiento del principio de presunción de inocencia, y los ministerios públicos carecen de capacidad técnica. La falla más recurrente en el caso de los jueces, según se detecta, en el monitoreo, es la de demostrar parcialidad a favor del Ministerio Público. En cuanto a la actuación del Ministerio Público, la principal carencia detectada es la de utilizar medios de prueba insuficientes, seguido de presentar una argumentación deficiente en su actuación. Los operadores no están haciendo sus cosas. No se está respetando el principio de oralidad en algunos estados. Los ministerios públicos siguen leyendo sus argumentos legales. Respecto a las actuaciones de los defensores públicos, fueron detectados problemas para aportar, contradecir o confrontar datos o medios de prueba. En cuanto a las malas prácticas de los asesores jurídicos públicos, la principal fue que no subsanaron las deficiencias del Ministerio Público para salvaguardar los derechos de la víctima. La participación del asesor jurídico público es apenas notoria en las audiencias. En la mayoría de los casos, solo respalda lo que expone el Ministerio Público con la siguiente expresión: me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público, y por eso cobran un cheque, sin tener un poco de ingenio, caray, hay que enseñarles al menos oratoria, hay que enseñarles retórica jurídica, hay que enseñar otras materias que tengan que ver con la expresión en público para que tengan un adecuado funcionamiento. Y esto afecta a la víctima, por supuesto, ya que de 10 audiencias en las que el asesor jurídico representa a la víctima, en 7 se cometen malas prácticas. Entonces, el problema, yo coincido con mi compañero Alejandro González, sí hacen falta reformas, estoy de acuerdo con ustedes, el arraigo, condenable, entre otras propuestas que hacen muy técnicas, como la magistrada que habla de armonizar el nuevo sistema con el amparo, perfecto, pero sobre todo debemos subrayar la capacitación que hace falta con los nuevos operadores. Que es deficiente. En otras láminas que tengo por ahí, alrededor del 90% de los operadores entre policías, y es un reflejo a nivel nacional, y ministerios públicos, se sienten mal pagados. ¿Quién puede trabajar bien si se siente mal pagado? Un alto porcentaje también, rebasa el 80%, se sienten sobreexplotados. En ocasiones a mí me ha tocado dar conferencias a policías después de una jornada de 48 horas de trabajo. Llegan a dormirse, pero a dormirse de verdad, o sea, y nomás se levantan para que uno les firme, se despabilan un poquito para que uno les firme su constancia de participación. Digo, de que estuvieron ahí, son dos cosas muy distintas, de cuerpo presente. Entonces, esas son, me gusta la idea de don Héctor. Y bueno, estas son algunas ideas que traigo, y yo creo que hay mucho que hacer en materia de capacitación y de información en la sociedad en general sobre el nuevo sistema. Hace falta mucho que hacer todavía, don Héctor. Gracias. Muchas gracias. Habían mandado unas preguntas aquí a la mesa. Dos de las preguntas pues eran dirigidas a personas que ya no estuvieron por razones de actividad, pero aquí hay una pregunta que dice, creo que Alonso había hablado de eso, y si alguien más quiere
comentarlo. Dice, ¿por qué no se han implementado las UMECAS a nivel federal? Yo tengo la misma pregunta. Entonces, ¿quién la puede contestar? Por falta de voluntad, Héctor. No, o sea, no es... Pero a ver, pensando un poquito A ver, más, ahí te ¿qué va. inconveniente tiene implementarla? Tiene el inconveniente de que, en primer término, hay que entender bien qué es la UMECA. Hubo un debate conceptual, me parece que demasiado largo, sobre qué era la UMECA y dónde debía pertenecer y cuál era el régimen al que tenía que estar sometido el personal de la UMECA. Me parece que ese debate se salvó razonablemente bien, a mi punto de vista, el año pasado. Y dos, yo no encuentro otra explicación más que los recursos se están dirigiendo a otras áreas que se conciben como las visibles del aparato de procuración e impartición de justicia, sin entender que estas últimas no funcionan sin los operadores invisibles, como es la UMECA. Me parece verdaderamente alarmante que haga tanto énfasis, por ejemplo, la Comisión Nacional de Seguridad en incrementar la lista de oficiosa, como lo señalaba Carlos, de prisión preventiva oficiosa, cuando de esta institución depende la creación de la unidad de medidas cautelares a nivel federal. No tengo otra respuesta. No sé por qué, más que falta de voluntad o de comprensión del sistema. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Andrés y luego Alejandro. Yo creo que vamos cerrando. Antes de que podamos cerrar formalmente, aquí Gabriela tiene un anuncio importante que hacernos. Sí, no, brevemente, y también con relación al inicio de este segundo momento de mesa, nada más, creo que también es muy importante que ya se vaya haciendo más estructurado un plan de procuración de justicia anual. Es importante saber dónde la Procuraduría General, que próximamente va a ser Fiscalía General, y las fiscalías o procuradurías estatales puedan decir para dónde van a ir enfocando sus investigaciones. Escuchaba hace unos meses la cifra de que alrededor del 75% de los delitos y de los procesos provienen de flagrancias, no necesariamente de investigaciones que estén atendiendo los fenómenos delictivos en las regiones. Entonces, se me hace muy importante que sí puedan tener este plan, que probablemente lo tengan en alguna subprocuraduría, lo tengan en algún tipo de diagnóstico y quieran, digamos, emplear alguna de las herramientas de la Procuración de Justicia en ello, pero no hay un plan definido y con ello tampoco hay una coordinación. Vemos también mucha dificultad en las coordinaciones, incluso mismo en la Procuraduría General de la República. La duplicación de investigaciones es una cuestión muy normal. La falta de coordinación entre estas unidades y algunas subprocuradurías, y no se diga de algunas procuradurías estatales con la general, que ni siquiera saben que existe, por ejemplo, alguna fiscalía especializada para atender algún tipo de delito en específico, ¿no? Entonces, no hay una coordinación, hay un diálogo interno, por lo tanto, a veces también se va a carecer de una solidez en alguna prueba. No hay criterios especializados tampoco para saber quién va a investigar y de qué manera algún tipo de delito. Si tenemos un delito con varias perspectivas, una mujer migrante y quizá también adolescente, pues bueno, y torturada, pues bueno, hay fiscalía para todo tipo de esas características, y entonces no hay algún criterio claro de quién lo va a hacer, y finalmente termina siendo la función pública porque finalmente quizá fue un servidor público el que lo cometió. Entonces, falta incentivar los planes criminales de investigación criminal, falta también saber cómo se van a atender todas estas flagrancias, pero atendiendo también al fenómeno delictivo, se tendría que reducir las causas de los delitos con ese plan de anual o plan de investigación criminal, y obviamente también no potencializar únicamente la condena como única forma. También en algunos juzgados federales a veces se ve algunos pósters. Yo recuerdo en el Poder Judicial de la Federación en Querétaro, cómo ponían como un gran avance el hecho de
casi, no sé, un número muy elevado de sentencias condenatorias, sin que eso esté aparejado de algún contexto, sin que esté aparejado tampoco de fenómenos delictivos. Sí. La Federación, en Querétaro. Sí. Yo lo vi en pósters en el Poder Judicial de la Federación en Querétaro. Sí. O sea, como cifras bastante altas. Bueno, y no, sí, básicamente es eso. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Yo realmente algo respecto a la pregunta que se hacía de lo de medidas cautelares, creo que igual que Alonso, pues todos estamos igual, quisiéramos saber cuál es la respuesta, pero bueno, un poquito, no en defensa ni mucho menos en particular de la Comisión Nacional de Seguridad, que es la que se supone va a tener la responsabilidad de crear la UMECA federal. El tema es un tema de presupuesto, que todos conocemos la situación en este año en el tema de recortes de presupuesto. Al menos esa es la justificación. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor podemos presionar a la Comisión Nacional de Seguridad, pero la Comisión Nacional de Seguridad finalmente está intentando hacer lo mismo para tener su creación del UMECA. Hay que presionar a lo mejor a la instancia que es la que tiene el recurso, que entienda que este es un tema prioritario, que entienda cuáles son las consecuencias legales, sociales, etcétera, etcétera, para que pueda, dentro de sus prioridades de presupuesto, considerar como una prioridad esto que para nosotros, y estoy seguro que también para la Comisión Nacional de Seguridad, es prioridad. Pero es un tema de presupuesto, pues, porque sí es impresionante que a estas fechas no tengamos un UMECA federal. Pues sí, bueno, yo creo que ahí también hay... A ver, Diego. Hola, yo tenía unas preguntas, no sé si las pudiera realizar, son cortas. Pues yo creo que ya estamos llegando al... Pero pues bueno, si quieres dejarlas planteadas, digo, de ninguna manera estamos cerrando la discusión, ni mucho menos, simplemente. Bueno, muchas gracias. Bueno, va enfocado principalmente para algo que comentaba Jorge Arturo, pero no sé si también Andrés Harfuch, en la medida en que ha tenido experiencia en países latinoamericanos, la podría contestar también, o quien quiera. Respecto a lo que mencionas, Jorge Arturo, en relación con cambiar la mentalidad del chip anterior al nuevo chip de este sistema, ¿cómo se ha llevado a cabo eso en otros países como Chile, por ejemplo, que tuvo un sistema inquisitivo durante mucho tiempo y ahora se toma como ejemplo hasta cierto punto del nuevo sistema? ¿Cómo se hizo ese cambio, esa transformación? Pues desde las bases de las instituciones, un ejercicio planeado, estratificado de formación, de capacitación, la realización de concursos abiertos por oposición para ocupar los cargos. Eso es esencial en las fiscalías, en las defensorías y en el Poder Judicial de los estados, y en este país, bueno, pues sería de la federación, ¿no? Eso es importantísimo. El que los que evidencien las mejores competencias para participar en el rol de sus respectivas actividades, pues tengan la posibilidad de precisamente acceder a los cargos. En el caso en concreto, bueno, pues un buen reclutamiento de recurso humano con evidencias claras de competencias que han desarrollado, nos aproxima a un escenario que se está buscando en ese sentido. Sí, bueno, yo creo que es un problema que siempre se genera cuando los operadores del viejo sistema tienen que empezar a operar en el nuevo sistema. Hay ejemplos históricos de reformas, donde yo recuerdo una que me han platicado, no la he leído, de la reforma de Franz Klein procesal en Austria a fines del siglo XIX. Bueno, pues lo que hizo este señor fue, hicieron un nuevo código procesal, pero jubilaron primero a todos los jueces y trajeron jueces nuevos. Digo, eso es algo que sabemos que no se podrá hacer en el país, pero en principio quien viene, digamos, con la novedad de incorporarse al nuevo sistema sin haber trabajado en el anterior, pues necesariamente tiene otra mentalidad y va a desarrollar, a lo mejor va a desarrollar otros vicios, eso podemos darlo por descontado porque así es la naturaleza humana, pero en principio pues ese es el problema del cambio cultural, ¿no? Que en el engarzamiento de las generaciones pues siempre hay continuidades y hay puntos de contacto, pero bueno, pues no es algo que no se pueda hacer, ¿no? Se nos olvida, por ejemplo, que el juicio de amparo, que es la más mexicana de las instituciones mexicanas, en algún momento era un trasplante exótico,
que probablemente los operadores de la época no supieron manejar. Si lo estudiáramos, quizá podríamos ver testimonios al respecto, y ahora a nadie se le ocurre que eso no funciona en México, pero ahora estamos otra vez frente a un reto de volver a pensar, creo yo, cuál era la función primigenia y fundamental del juicio de amparo, y por qué tenemos que seguir insistiendo en que para corregir formalismos, pues no es para lo que está hecho. Bueno, pues si ustedes no disponen de otra cosa, cerraríamos en principio y de manera muy puntual la mesa, de acuerdo con el programa.